Buenas tardes, mi nombre es Oscar Barrera Sánchez y en esta ocasión vamos a hablar sobre la masculinidad hegemónica y la violencia hacia las mujeres. Lo primero que me gustaría decir es que ningún tipo de violencia es natural, ni es normal, ni es esencial para nadie. No es normal que alguien limite a los demás de manera física, emocional, psicológica, moral, sexual, económica ni simbólica. La violencia no siempre se manifiesta como uno cree, como un acto evidente, como un acto que se muestra constantemente, o que se construye de manera negativa. Al contrario, hay tipos de violencia que son mucho más efectivos y que no son evidentes, sino que son sutiles, y que se ejercen a través de conductas cotidianas y que han sido normalizadas, como lo es la caballerosidad, los celos, los juegos violentos, el control, entre otras cosas. Esas son maneras violentas mucho más efectivas que las que son evidentes. Sin embargo, cuando hablamos de violencia, hablamos de poder, es decir, de esa capacidad que tienen unos sobre otros o unos sobre las cosas. Ser hombre está definido precisamente por esa idea de poder. Es decir, cuando hablamos de que un hombre es masculino, un hombre de verdad, o que muestra hombría, quiere decir que está expresando esas manifestaciones de poder. Entonces, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Quiénes son o han sido social y culturalmente quienes han ejercido el poder de manera indiscriminada hacia las mujeres? Evidentemente, somos los hombres. Pero nosotros tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿qué es ser hombre en nuestras sociedades? ¿Qué es ser hombre en una sociedad moderna, capitalista como esta? ¿Qué es ser hombre o a qué se aspira creyendo que se debe ser hombre en una sociedad como la mexicana? Ningún hombre nace siendo hombre. Todos los hombres nos hacemos. Es decir, que socialmente se nos atribuyen una serie de valores, atributos, estereotipos a alcanzar para poder ser eso que socialmente ha sido definido desde el poder como la hombría. Entonces, este tipo de estereotipos, atributos, valores, representaciones, significaciones y aspiraciones que se nos dan son lo que van marcando cuáles son las aspiraciones que tenemos que plantearnos en la vida para poder alcanzar ese tipo de hombría a la que aspiramos. De ahí que el hecho de violentar a las mujeres, violentar a otros hombres, implica que nosotros podamos adquirir esa identidad de lo que es el hombre. Mientras existan tipos ideales sobre los cuales tenemos que trabajar históricamente para alcanzar, se van a presentar todo el tiempo y de manera indiscriminada esa aspiración por ser hombre y por lo tanto ese acto violento para poder manifestar ese trabajo de género. De ahí que tenemos diferentes tipos de masculinidades. Originalmente se creía que solamente podía existir una manera de ser hombre y entonces se trabajaba desde la infancia sobre los niños para poder definir y hacerlos hombres para que cuando alcanzaran cierta mayoría de edad a través de actos rituales o ahora a través de las edades pudieran alcanzar esa significación de lo que implica ser hombre. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que las relaciones que se tejen entre los hombres también son relaciones que están mediadas por ese alejamiento de lo femenino y esa construcción de lo que debe ser masculino. La primera idea que nosotros tenemos que definir es aquella que habla sobre un tipo ideal de hombre al cual nosotros vamos a llamar masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica es la configuración de prácticas genéricas que encarnan las respuestas corrientemente aceptadas por el sistema patriarcal sobre la posición dominante de los hombres y que va a asegurar precisamente ese poder que tienen los hombres sobre las mujeres y sobre otros hombres. ¿Cómo podemos identificar a este ideal, a este sujeto hegemónico, a este modelo hegemónico de hombría? Son precisamente hombres heterosexuales, jóvenes adultos en edades productivas, blancos, de clase social media o alta, educados, considerados exitosos, no solamente en el terreno cultural, social, sexual, sino que además van a demostrarlo a través de ser proveedores económicos y sexuales. Ese es el ideal de lo que implica ser un hombre de verdad en nuestras sociedades.
Sin embargo, hay quienes no alcanzamos esos ideales de masculinidad hegemónica y entonces se nos convierte en una subcategoría a la cual denominamos masculinos subordinados o subalternos. Es decir, que en las relaciones específicas que se gestan intragenéricamente, nosotros tenemos las características de no tener esas cualidades de un hombre de verdad. Esta masculinidad hegemónica en contraparte a las masculinidades subordinadas, de las cuales nosotros podemos destacar obviamente a las personas con preferencia o orientación homosexual, ser niño, adolescente o adulto mayor, afrodescendiente o indígena, pobre, sin educación o sin empleo, van tratando de ir definiendo tanto las subordinadas como la hegemónica, lo que no debemos ser y lo que sí debemos ser. Tenemos 4 pilares sobre los cuales se va a construir la masculinidad hegemónica. El primero es buscar la desidentificación de lo femenino, que podemos entender muy bien en la frase de nada de mariconadas. Se valora la segunda por identificación con el padre, es decir, con esa figura que socialmente es importante para todos nosotros, que es el jefe de familia, que es el proveedor y quien toma las decisiones en el hogar y fuera del hogar. El tercer pilar se construye a través de ser violentos, que es mandar al diablo a todo, arriesgarse, mostrar esas emociones a través de la agresividad y la violencia. El cuarto pilar se construye a través de la lucha o rivalidad con ese mismo padre para poder nosotros ascender al poder y desplazarlo a él. Y entonces tenemos que ser hombres muy duros, tenemos que mostrarnos como robles. Ser fuerte entonces, ágil, emprendedor, valiente, proveedor, agresivo, arriesgado, es lo que nos va a definir como verdaderos hombres, como hombres de verdad. Y así entonces ir al espacio público a luchar contra nuestras dos formas de enemistad de nuestros enemigos. Primero las mujeres, después los hombres subordinados. Y entonces aspiramos a los puestos bajo un esquema de competencia y es lo que vamos a ir a conquistar en el discurso tradicional que tenemos los hombres. Y eso lo vamos a hacer a través de conquistar los espacios y conquistar los cuerpos. Conquistar los cuerpos de las mujeres y si no forzarlos, ejercer violencia sobre ellas para poder lograrlo, al igual que con otros hombres. Entonces, cuando un hombre violenta a una mujer, lo que está mostrando es esa manera de reafirmarse como hombre. Y entonces, esta masculinidad, que es sinónimo de poder, tiene que mostrarse para poder asumirla y para poder decir que existen débiles. Y esas débiles, esencialmente, son las mujeres. Entonces, uno de los principales problemas de la violencia de género es que mientras haya un modelo a seguir de lo que implica ser un hombre de verdad, nosotros vamos a seguir con prácticas constantes de violencia hacia las mujeres y hacia otros hombres. Esto obviamente tenemos que distinguirlo, que es una violencia que no solamente se muestra dentro de los hogares, sino fuera de los hogares y en todas las prácticas relacionales que tenemos con ellas y con los otros hombres. Se puede manifestar, ¿no?, en diferentes espacios geográficos, en diferentes espacios culturales, con diferentes prácticas económicas, con diferentes edades. Tienen lugar en el hogar, en el trabajo, en las calles, pero donde específicamente actúa este tipo de violencia contra las mujeres, del más evidente es dentro de los hogares. ¿Cómo empieza la violencia de hombres hacia las mujeres? Podemos identificar, como hemos dicho, que este poder es reafirmativo para los hombres. Todos los hombres siempre vamos a ejercer poder sobre las mujeres. Sea la idea de un hombre hegemónico o sea la idea de hombres subalternos, siempre vamos a tener una posición de una que vamos a considerar más débil, y son las mujeres. Sin embargo, como hemos dicho, hay hombres que tienen mayores cualidades sociales y culturales que son mayormente valoradas y otros que no la tienen. Entonces, en la idea del hombre hegemónico siempre va a tener a una mujer o a otro hombre sobre el cual va a poder descargar esa violencia, manifestación del poder, y en esos hombres subordinados o subalternos van a tener que mostrar a los hombres hegemónicos esa idea de aspiración de poder, legitimando la violencia a través del sometimiento de las mujeres para poder afirmarse como hombres
en el transcurso a convertirse en hombres de verdad o para poder manifestar su aspiración para lograrlo. De ahí que la violencia hacia las mujeres no se manifieste solamente en edades adultas, sino que podemos encontrarla desde que los niños, las niñas tienen prácticas comunes en los espacios en el hogar o escolares, hasta prácticas que tienen los hombres adultos mayores sobre las mujeres adultas. De esta manera, los hombres nos identificamos con la masculinidad hegemónica, ejerciendo violencia contra las mujeres y contra los hombres considerados débiles. A su vez, los hombres identificados como masculinos subalternos van a ejercer violencia sobre otros hombres que van a ser subordinados de ellos o que van a ser marginados, como es en el caso de los homosexuales. Es decir, todos los hombres vamos a ejercer violencia no solamente sobre las mujeres, sino sobre todo lo que sea considerado femenino. Hay diferentes tipos de violencia que los hombres ejercemos sobre las mujeres y sobre otros hombres, pero principalmente sobre las mujeres. El más evidente, obviamente, es la violencia física, el ejercicio de la violencia física que se puede manifestar claramente en el cuerpo, en las lesiones que van a manifestar las mujeres, que van a mostrar las mujeres en su cuerpo. Y que comienza desde jalarle las trenzas a la compañera que tenemos en la banca de al lado, hasta un tipo de violencia más agresiva como las prácticas del noviazgo, donde hay empujones, donde hay golpes, donde hay jalones, y que van a dejar una marca en el cuerpo. Misma marca que sirve como posesión de que hay un hombre detrás de esas mujeres y que son ellas propiedad de estos. La segunda práctica de violencia que manifestamos los hombres hacia las mujeres es la violencia psicológica. El menospreciar a las personas por su físico, por su forma de pensar y actuar, solo bajo el argumento de que son mujeres. Y también se presentan en la vida cotidiana, en las prácticas cotidianas, cuando afirmamos es que está gorda, es que está tonta, es que no sabe, es que es mujer. Después de esta tenemos la violencia moral. Es aquella que atenta contra la dignidad humana, pero específicamente contra la dignidad de las mujeres, asumiendo que ellas usan su cualidad de mujer, sus características de mujer o su cuerpo para poder lograr ciertas cuestiones. Frases, expresiones como todas son unas putas, es una nalga fácil, llegó al puesto que tiene porque se acostó con tal persona, son prácticas precisamente que atentan contra este tipo de dignidad específica de las mujeres y que se ejerce violencia moral. La violencia económica es otra de las prácticas más recurrentes que tenemos los hombres hacia las mujeres y que tiene que ver con el uso que se le da a los bienes materiales o al dinero por parte de nosotros, que históricamente nos hemos considerado los proveedores y que vamos a ejercer sobre ellas. Y es decirles que son unas mantenidas, que tienen que ejercer el gasto de cierta manera o no, prohibirles el uso del dinero, quitarles el dinero y entonces ver cómo se las arreglan ellas, ¿no? Dentro de su propia construcción subjetiva en el cuidado del hogar y en el cuidado de los hijos. La quinta práctica de violencia que ejercemos los hombres hacia las mujeres es la violencia simbólica. Es aquella que se va a manifestar a través de las reproducciones de género, de los estereotipos, perdón, que se legitiman a través de la violencia hacia estas mujeres y que pueden presentarse desde los piropos, los albures, las alusiones verbales o mímicas sobre las mujeres, sobre su cuerpo, hasta prácticas totalmente discriminatorias por el hecho de serlas. El sexto tipo de violencia es la violencia sexual. Esta se presenta en todas las edades, dentro y fuera del matrimonio y en varios espacios, tanto públicos como privados. La violación es el ejercicio más común que se tiene sobre esto, pero obviamente se van a presentar otros tipos de acoso y de violencia, de hostigamiento sexual, como el tocar los cuerpos de las mujeres, acosarlas, mostrar o hacer alusiones a sus cuerpos y demás. Y obviamente el séptimo tipo de violencia, y que es el más fuerte, es el feminicidio, que es un crimen de odio que consiste en el asesinato de las mujeres simplemente por el hecho de serlo. Y es la forma más extrema de violencia contra una mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas.
Entonces, como podemos ver, la mayor parte de estos usos legitimados de la violencia son practicados por hombres hacia las mujeres y hacia otros hombres, claro, pero siempre enfocados sobre la cuestión de las mujeres como una oposición de lo femenino a lo masculino y por lo tanto a la hombría. En cifras podemos identificar que en México 91 de cada 100 personas generadoras de violencia son hombres, obviamente solo 9 mujeres. Existe mayor presencia de actos violentos en los hogares con jefatura masculina, 32.5% por 22% con jefatura femenina. Por otra parte, es más frecuente que los agresores dentro de las casas sean los jefes del hogar, ¿no? La mitad, 50%, mientras que las víctimas más comunes son las hijas, los hijos y las parejas. Las expresiones más frecuentes de maltrato emocional son los gritos, se manifiesta en las encuestas que es el 86%, y los enojos mayores, seguidos de los insultos, el dejar de hablar, el impedir salir o a jugar o salir a divertirse, humillar verbalmente en público e impedir el uso de la televisión, la radio o el teléfono. El 12% niega la comida a su pareja, hijas e hijos, y el 9% de los hombres niegan el dinero evidentemente a sus parejas. Por ejemplo, en los hogares donde se presenta violencia física, las formas más frecuentes son los golpes con el puño, las bofetadas, las cachetadas, golpes con objetos, patadas y pellizcos. Asimismo, la intimidación se expresa en actos como empujones, jaloneos y amenazas verbales. Por ejemplo, la encuesta nacional de usuarios de servicios de salud aplicada a personas mayores de 15 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud, muestran que 3 de cada 10 personas sufrieron algún tipo de violencia por un hombre, que es su pareja, y 37 de cada 100 personas mencionan que recibieron algún tipo de agresión a lo largo de su vida por diversas personas cercanas a ellas, principalmente hombres. Asimismo, 9 de cada 10 mujeres a las que se les preguntó sufren algún tipo de agresión psicológica, mientras que la mitad de las mujeres encuestadas sufrieron violencia física, 3 de cada 10 violencia sexual y 2 de cada ellas violencia psicológica. Las mujeres más agredidas por hombres son aquellas de 31 a 45. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Barrera Sánchez y en esta ocasión vamos a hablar sobre la masculinidad hegemónica y la violencia hacia las mujeres. Lo primero que me gustaría decir es que ningún tipo de violencia es natural, ni es normal, ni es esencial para nadie. No es normal que alguien limite a los demás de manera física, emocional, psicológica, moral, sexual, económica ni simbólica. La violencia no siempre se manifiesta como uno cree, como un acto evidente, como un acto que se muestra constantemente o que se construye de manera negativa. Al contrario, hay tipos de violencia que son mucho más efectivos y que no son evidentes, sino que son sutiles y que se ejercen a través de conductas cotidianas y que han sido normalizadas, como lo es la caballerosidad, los celos, los juegos violentos, el control, entre otras cosas. Esas son maneras violentas mucho más efectivas que las que son evidentes. Sin embargo, cuando hablamos de violencia, hablamos de poder, es decir, de esa capacidad que tienen unos sobre otros o unos sobre las cosas. Ser hombre está definido precisamente por esa idea de poder. Es decir, cuando hablamos de que un hombre es masculino, un hombre de verdad, o que muestra hombría, quiere decir que está expresando esas manifestaciones de poder. Entonces, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Quiénes son o han sido social y culturalmente quienes han ejercido el poder de manera indiscriminada hacia las mujeres? Evidentemente, somos los hombres. Pero nosotros tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿qué es ser hombre en nuestras sociedades? ¿Qué es ser hombre en una sociedad moderna, capitalista como esta? ¿Qué es ser hombre o a qué se aspira creyendo que se debe ser hombre en una sociedad como la mexicana? Ningún hombre nace siendo hombre. Todos los hombres nos hacemos. Es decir,
que socialmente se nos atribuyen una serie de valores, atributos, estereotipos a alcanzar para poder ser eso que socialmente ha sido definido desde el poder como la hombría. Entonces, este tipo de estereotipos, atributos, valores, representaciones, significaciones y aspiraciones que se nos dan son lo que van marcando cuáles son las aspiraciones que tenemos que plantearnos en la vida para poder alcanzar ese tipo de hombría a la que aspiramos. De ahí que el hecho de violentar a las mujeres, violentar a otros hombres, implica que nosotros podamos adquirir esa identidad de lo que es el hombre. Mientras existan tipos ideales sobre los cuales tenemos que trabajar históricamente para alcanzar, se van a presentar todo el tiempo y de manera indiscriminada esa aspiración por ser hombre y por lo tanto ese acto violento para poder manifestar ese trabajo de género. De ahí que tenemos diferentes tipos de masculinidades. Originalmente se creía que solamente podía existir una manera de ser hombre y entonces se trabajaba desde la infancia sobre los niños para poder definir y hacerlos hombres para que cuando alcanzaran cierta mayoría de edad a través de actos rituales o ahora a través de las edades pudieran alcanzar esa significación de lo que implica ser hombre. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que las relaciones que se tejen entre los hombres también son relaciones que están mediadas por ese alejamiento de lo femenino y esa construcción de lo que debe ser masculino. La primera idea que nosotros tenemos que definir es aquella que habla sobre un tipo ideal de hombre al cual nosotros vamos a llamar masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica es la configuración de prácticas genéricas que encarnan las respuestas corrientemente aceptadas por el sistema patriarcal sobre la posición dominante de los hombres y que va a asegurar precisamente ese poder que tienen los hombres sobre las mujeres y sobre otros hombres. ¿Cómo podemos identificar a este ideal, a este sujeto hegemónico, a este modelo hegemónico de hombría? Son precisamente hombres heterosexuales, jóvenes adultos en edades productivas, blancos, de clase social media o alta, educados, considerados exitosos, no solamente en el terreno cultural, social, sexual, sino que además van a demostrarlo a través de ser proveedores económicos y sexuales.